El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas, la comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador. Es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía, intento ofrecer unas pistas para una mejor comprensión que nos abra a una espiritualidad más abierta a la profunda humanidad que nos une a todos. El Evangelio que escuchamos hoy sigue siendo de San Marcos y nos dice así: Jesús, instruyendo a sus discípulos, les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. El Evangelio del domingo pasado nos situó en el Templo de Jerusalén. Por delante de Jesús han ido desfilando autoridades religiosas, fariseos, saduceos, un escriba que le preguntó por el mandamiento principal y que terminó recibiendo un gran elogio de Jesús. Al parecer, ya no queda nadie importante a quien presentar. Sin embargo, falta el personaje más desconcertante, una viuda que no se interesa por Jesús. Nos encontramos en los últimos versículos del capítulo 12 de San Marcos, y Jesús, en 4 versículos, hace el mejor resumen que se puede hacer del Evangelio. La parafernalia religiosa no tiene ningún valor espiritual. Lo que importa
es el interior de cada persona. Este simple relato deja clara la crítica de Jesús a la religión de su tiempo. Nos marca la diferencia entre religión y espiritualidad, entre cumplimiento y vivencia, entre rito y experiencia de Dios. Pero hoy seguimos dando más importancia a lo externo que a una actitud interior. Los letrados eran especialistas en cuestiones religiosas, dedicados desde niños al estudio de la ley de Moisés. Tenían gran autoridad y gozaban de enorme respeto entre los judíos. Pero Jesús no se fija en su ciencia, sino en su apariencia externa y sus pretensiones. La descripción que ofrece de ellos no puede ser más irónica, incluso cruel. Su forma de vestir, amplios ropajes, su presunción, les gustan las reverencias en la calle, su vanidad, buscan los primeros puestos en la sinagoga y en los banquetes, su codicia, devoran los bienes de las viudas, su hipocresía, con pretexto de largos rezos. Todo esto es completamente contrario al estilo de vida de Jesús y a lo que Él desea para sus discípulos. Por eso les amonesta severamente: cuidado con los letrados. Hoy le hubiéramos dicho a la viuda: no seas tonta, no des esas monedas a los sacerdotes que tienen más que tú, utilízalas para comer. Pero Jesús, que acaba de criticar los trapicheos del templo, descubre la riqueza espiritual que manifiesta a la viuda y reconoce que a ella sí le sirve ese modo de actuar, porque es reflejo de su actitud con Dios. Alejada de todo cálculo, se deja llevar por el sentimiento religioso más genuino, con lo que queda claro el talante de Jesús. En cada uno de nosotros vive un letrado, al que le encantan las reverencias, y una viuda pobre que era a la vez vulnerable y sumamente generosa. No será posible un crecimiento armonioso hasta que no reconozcamos a ambos personajes habitando nuestro interior. El olvido de cualquiera de ellos distorsiona y confunde nuestra persona. Si olvidamos a la viuda, viviremos seguramente en la impostura de la imagen, en una carrera interminable por lograr reconocimiento de los demás de todo tipo, que jamás lograrán saciar nuestra hambre, dado que la necesidad que late tras aquella búsqueda insaciable es como una cuba sin fondo. Todo lo que recibe se termina escapando. Habremos olvidado nuestra vulnerabilidad y nuestra generosidad. Ignorar la propia vulnerabilidad nos lleva a vivir en la mentira, porque estamos desconociendo una dimensión inseparable de la condición humana. Solo quien se conoce y se acepta vulnerable puede abrirse a su verdad y ser capaz de comprensión. También ignorar la generosidad, entendida como bondad, nos hace vivir desconectados de nuestro fondo, que es amor y entrega. Tenemos que caer en la cuenta de que la ignorancia de esta doble realidad, consecuencia del miedo, nos lleva a tener miedo a la vulnerabilidad
y tener miedo a entregarnos, porque en ambos casos tenemos miedo a perder la vida, a perdernos. Pero tampoco podemos olvidarnos del letrado que llevamos dentro, porque terminaremos igualmente en la impostura, alimentando tal vez una imagen ideal que ignora necesidades y tendencias egoístas que anidan en toda mente humana. La sabiduría, de cuya mano viene la paz, la alegría y el amor, requiere abrazar esas dos figuras en nuestro interior, el letrado y la viuda. Por un lado, los movimientos egoístas que rompen nuestra imagen ideal. Por otro, la bondad humilde y gratuita que constituye nuestra identidad. Pero volvamos al relato del Evangelio, que nos dice que Jesús observaba a la gente que echaba dinero en el arca del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Las monedas se depositaban en una especie de embudos enormes en forma de bocina colocados a lo largo de la pared del templo. La gran boca de esas bocinas de bronce permitía lanzar las monedas desde una distancia considerable, por lo que los ricos podían oír con orgullo el sonido de sus monedas al chocar con el metal. Lo que echó la viuda fueron 2 monedas del más bajo valor, que ni siquiera harían ruido al caer. Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, dice Jesús. La idea de que Dios mira más el corazón que las apariencias no es nueva en la religiosidad judía. Se encuentra en muchos comentarios del Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas, pero Jesús profundiza en la idea y se la propone a los discípulos como ejemplo de auténtica actitud religiosa. Esta es la originalidad de la propuesta de Jesús. Dio todo lo que tenía para vivir. Para captar la fuerza de esta frase final, debemos tener en cuenta que en griego vida significa no solo lo físico, sino también el modo de vida, los recursos, el conjunto de bienes imprescindibles para llevar adelante con dignidad la vida de una persona. Por lo que esa viuda dio todo lo que constituía su posibilidad de vivir. Al ofrecerlo a Dios, estaba poniendo su vida en manos de Dios. Jesús ya había llevado a cabo la purificación del templo. Sabemos su opinión sobre la manera de cómo se gestionaba el culto y su crítica al expolio de los pobres en nombre de Dios para que los sacerdotes vivieran como reyes. El templo era el centro económico de todo el país, basada en la obligación de ofrecer sacrificios y de dar al templo el diezmo de todo lo que cosechaban, además de demandar encarecidamente donativos voluntarios. También era el lugar donde todos los judíos guardaban sus bienes más preciados. En contra de lo que solemos pensar, el Evangelio nos está diciendo que el principal valor de la limosna no es socorrer una necesidad perentoria de otra persona, sino mostrar una verdadera actitud religiosa. La limosna de la viuda, a pesar de su insignificancia, demuestra una actitud de total confianza en Dios
y de total disponibilidad para los demás. En nuestra relación con Dios no sirven de nada las apariencias. La sinceridad es la única base para que la religiosidad sea efectiva. No podemos engañar a Dios, ni debemos engañarnos a nosotros mismos con acciones calculadas. No se trata directamente de generosidad, sino de desprendimiento. Lo que el Evangelio deja claro es que el egoísmo y el amor son dos platillos de la misma balanza. No puede subir uno si el otro no baja. Nuestro error consiste en creer que podemos ser generosos sin dejar de ser egoístas. Lo que Jesús descubre en la viuda es que, al dar todo lo que tenía, el platillo del egoísmo bajó a cero, con lo que el platillo del amor había subido hasta el infinito. Si mi limosna no disminuye mi egoísmo, no tiene ningún valor espiritual. El Evangelio de hoy ni cuestiona ni entra a valorar la limosna desde el punto de vista del necesitado, porque lo que la viuda echó en el cepillo era para el templo, no iba a solucionar la necesidad de ninguna persona. Por lo que trata de valorar la limosna desde el punto de vista del que la hace. Esta es una perspectiva que solemos olvidar. Por eso nuestros donativos terminan valorándose según la repercusión bienhechora que tengan en los destinatarios de la limosna. Pero esto es un error. Muchas veces, ante una necesidad apremiante, como la que estamos viviendo estos días por la situación de extrema emergencia humanitaria como consecuencia de la DANA, y las que existen continuamente en nuestro mundo, es necesario dar cosas o dinero para remediar esas necesidades. Pero la limosna de la que hoy se habla no es la que salva al que la recibe, sino la que salva al que la da. La diferencia es muy sutil, porque se trata de dilucidar si ponemos nuestra confianza en la seguridad que dan las posesiones, el dinero, o en Dios, que no nos va a dar ninguna seguridad. La motivación de la limosna de la que nos habla Jesús no debe ser remediar la necesidad de otro, sino el manifestar el desapego de las cosas materiales y afianzar nuestra confianza en lo que de verdad vale. Por eso la cuantía de la limosna en sí no tiene ninguna importancia, solo tendrá valor espiritual si el hacerla supone privarme de algo. Dar de lo que me sobra puede aliviar la carencia de otro, pero no tiene ningún valor religioso para mí. Mi limosna valdrá solo cuando me duela. El que recibe una limosna puede estar necesitado de lo que recibe. En ese caso, la limosna ha cumplido un objetivo social. Pero ese objetivo no es lo esencial, ya que el que recibe esa limosna puede aceptarla sin descubrir la calidad humana del que se la ha dado.
O puede darse cuenta de que la actitud del otro le está invitando a ser también él más humano. Si esto segundo no sucede, es que la limosna como acto religioso ha fallado para el que la recibe. También el que la da puede dar de lo que le sobra, o puede ser que se prive de algo que necesita. En el primer caso, podía demostrar la renuncia al afán de acaparar y buscar en las riquezas la única seguridad que me tranquiliza. En el segundo, entramos en una dinámica de desprendimiento que expresa una auténtica religiosidad. Un necesitado podría dar una limosna al que no la necesita. En ese caso, el objetivo religioso del que la da se cumple. Pero a veces no damos limosna porque pensamos que no va a utilizarse para remediar una necesidad. Y eso me cierra aún más el corazón. Lo que pretendemos es justificar nuestro egoísmo. Solo cuando das lo último que te queda, demuestras que confías absolutamente. El primer céntimo no indica nada, el último lo expresa todo. Decía San Ambrosio, Dios no se fija tanto en lo que damos cuanto en lo que reservamos para nosotros. Un famoso escritor actual dijo en una ocasión, solo se gana lo que se da. Lo que se guarda se pierde. La viuda, al renunciar a toda seguridad, pone de manifiesto la verdadera pobreza y la verdadera riqueza. La viuda nos enseña que aferrarnos al Dios de la vida es lo que nos permite darnos por entero, vivir nuestra vida en clave de bienaventuranza. Para ir terminando, os leo otro relato del jesuita Juan Maciá de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se llama Anonadarse. Mu, en japonés, es el ideograma de la nada, que niega toda determinación, vacuidad y plenitud. Suele traducirse por nada, pero más bien remite al todo, como en la teología negativa medieval o en la nada mística de San Juan de la Cruz. Se trata de una negación preñada de afirmación. La imagen de la cascada representa el vaciarse y anonadarse. Si se congela, ya no es cascada. Una foto de la cascada también la congela. La cascada solamente lo es en movimiento. Vivir y pensar desde la nada no es instalarse estáticamente en un nihilismo, sino estar dinámicamente orientado hacia la totalidad, sin encerrarse en ninguna determinación. Como en el juego de palabras bíblico acuñado por Unamuno, se cambia el vanidad de vanidades, todo vanidad de Cogelet, por plenitud de plenitudes, todo es plenitud. Vivir y pensar desde la nada es retrotraerse
al telón de fondo del todo, al background trascendente que nos envuelve, en el que vivimos, donde respiramos y somos. En Occidente se ha malentendido el budismo, viéndolo como panteísmo, relativismo o nihilismo. También Oriente malinterpreta al Dios cristiano, percibiéndolo demasiado antropomórfico. Pero la nada y el ser, como horizontes de lo absoluto, invitan a salir de sí para encontrarse en el todo. Del ente al ser, de la oscuridad del límite a la luz del todo, ser y nada, plenitud y vacío, infinito y cero, vida de la vida. Termino así el programa de hoy, agradeciendo a José Antonio Vanegas su arte al control del sonido y el montaje del programa, y a Antonio Cabrera por la elaboración del vídeo para YouTube. Deseándoles un feliz domingo y una buena semana, les dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Dar hasta que duela. Cuánto me cuesta levantarme y abrir mis puertas, cuánto me cuesta enterarme de que soy parte de esta rueda, cuánto me cuesta ver que la humanidad me es ajena, cuánto me cuesta caminar mirando algo más que mis penas, que poco cuesta lamentarse de cómo está el mundo, que poco cuesta echar la culpa a los que marcan el rumbo, que poco cuesta no mirar el papel de cada uno, convencerse de que lo que hagamos se hará humo, y solo dar de sí, salir de sí, perder de sí, solo amar así, entregarse así nos haga vivir. Dar hasta que duela, dar sin que se vea, dar sin hacer ruido, dar la vida entera, como aquella viuda que entregó su vida en 2 monedas. ¿Cómo me justifico para dejar claro que lo mío es mío? ¿Cómo me creo que mi esfuerzo se merece lo que ansío? ¿Cómo me calmo cuando ayudo si me sobra algo de avío? ¿Cómo me crezco si protesto pidiendo para otros sus castigos? Y solo dar de sí, salir de sí, perder de sí, solo amar así, desprenderse así nos hará vivir. Dar hasta que duela, dar sin que se vea, dar sin hacer ruido, dar la vida entera, como aquella viuda que entregó su vida en 2 monedas, su vida en 2 monedas. Que crea de verdad que el amor no condena, que más que tener, lo importante es cómo tenga, que sepa que el mar son muchas gotas que besan la arena, y juntos podamos borrar del mundo las fronteras, pues solo dar de sí, salir de sí, perder de sí, solo amar así, mirar así nos hará vivir. Dar hasta que duela, dar sin que se vea, dar sin hacer ruido, dar la vida entera, como aquella viuda que entregó su vida en 2 monedas, que entregó
hasta que duela.